Buenas noches, bienvenidos a Desde la Otra Acera, espacio de análisis de la realidad de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE. Esta noche abordaremos un tema que es vital para todo el proceso educativo, como lo es la inteligencia artificial en la educación costarricense, para lo cual cuento con tres invitados especiales: Sigrid Segura Artavia, consultora en gobernanza de datos e inteligencia artificial. Buenas noches, Sigrid, bienvenida a este espacio. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy amable. Vanessa Fonseca González, profesora e investigadora de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a usted por aceptar la invitación, Vanessa. Y el señor Agustín Gómez Meléndez, investigador de la UNED y la Universidad de Costa Rica. Muy buenas noches, muchísimas gracias y muy buenas noches a las compañeras también. Muy amable. Y también contaremos con la entrevista con la señora María Eugenia Bujanda, profesora de la UNED. Antes de avanzar con este tema propiamente, veamos la editorial de APSE a cargo de la presidenta Vivian Chávez, denominada Inteligencia sin presupuesto. Buenas noches. La llegada de la inteligencia artificial a las aulas de escuelas y colegios trae consigo discusiones éticas, políticas y pedagógicas. Sin embargo, hay una discusión que se suele dejar de lado, y es la económica. Para poder incorporar de una buena manera la inteligencia artificial en las aulas, se requiere presupuesto. En Costa Rica parece que no hay presupuesto ni para la inteligencia artificial, ni para cosechar la inteligencia natural de nuestros estudiantes. Nos enfrentamos a tres problemas graves. Primero, los recortes en infraestructura tecnológica son devastadores. Sin equipo adecuado ni acceso a Internet, nuestros estudiantes quedan relegados en una era digital. ¿Cómo esperamos que tengan una mejor calidad de vida si no tienen las herramientas digitales básicas? Segundo, capacitación docente en tecnologías y particularmente en inteligencia artificial es prácticamente inexistente. Nuestros docentes, quienes deberían ser los pioneros en educación tecnológica, no reciben la formación necesaria y no la han recibido desde hace muchos años atrás. Tercero, la brecha tecnológica es alarmante. Los estudiantes de comunidades vulnerables, las mujeres y las personas mayores tienen menos acceso a tecnología de calidad. Esta desigualdad perpetúa un ciclo de pobreza y marginación, creando un futuro desalentador para muchos. La solución a estos problemas radica en la inversión. La Constitución Política establece que se debe destinar un 8% del Producto Interno Bruto a la educación, pero estamos lejos de cumplir con esta meta y pareciera que el próximo año vamos a retroceder aún más. Para incorporar de buena manera la inteligencia artificial, es necesario contar con las condiciones humanas necesarias para que cualquier persona pueda aprovechar esa herramienta. Hacer lo contrario es un ataque directo a una verdadera educación pública. Para arrancar con el análisis del tema de esta noche, quisiera consultarle a los tres miembros presentes aquí en el estudio ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Qué se puede entender por este fenómeno? Y aparte de eso, ¿cómo se puede comprender desde el ámbito educativo propiamente? A cualquiera de los tres le consulto. Sí, bueno, tal vez, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Creo que hay que hacer tal vez una diferencia muy gruesa de qué es inteligencia artificial y qué es inteligencia artificial generativa, que es a lo que generalmente nos estamos enfrentando hoy en día o hace año y medio con la salida de estas digamos, utilitarios o herramientas que nos permiten con lenguaje natural, eso quiere decir, como estamos hablando hoy, interactuar con una máquina y que nos devuelva un resultado. Versus lo que en computación e informática por muchos años se ha llamado como inteligencia artificial, que es el poder interactuar con máquinas en diferentes etapas y poder tener diferentes tipos de resultados. Yo la definiría, la inteligencia artificial generativa, que es la que más llama la atención, como la posibilidad de interactuar con una máquina sin ser experto y poder tener un resultado asertivo la gran mayoría de las veces. Digamos, para que quede, digamos, no entrar en temas muy técnicos, pero que le ayude a las personas que nos están escuchando a entender que es un proceso en el cual a partir de probabilidades, eso que quiere decir, a partir de una distribución, la máquina
va dándonos respuestas que son más o menos plausibles, que son más o menos orientadas a la dinámica o a la pregunta que nosotros queramos formular, y teniendo en cuenta que esta inteligencia no es que sabe las cosas, digamos, no es que conoce o ya por default sabe qué es lo que uno quiere, sino que lo va generando a partir de lo que ha aprendido, ya sea bueno o sea malo, o esté orientado con cierta, digamos, intencionalidad. Y a partir de ese aprendizaje, que son millones de millones de millones de millones de datos, él nos devuelve algo relativamente coherente, y relativamente coherente al contexto que nosotros leemos. Interesante este concepto porque nos remite a otro factor, que es cuál es la posibilidad real de que este sistema pueda implementarse dentro del sistema educativo propiamente, como un recurso didáctico, como un recurso al cual puedan echar pie los docentes para generar el proceso propiamente de aprendizaje. ¿Cuál es el estado actual de este desarrollo de la inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia artificial generativa que usted nos señalaba. A ver, hay que tener dos grandes cosas. Primero, entender que es una carrera en la cual Costa Rica no lidera. Digamos, no es una carrera en la cual el país puede generar sus propios motores, puede generar su propio entorno. Digamos, se puede hacer a nivel experimental, pero no es algo que Costa Rica va a sacar su propia versión de ChatGPT y va a empezar a competir con las empresas grandes, no. Entonces, dado eso, nosotros tenemos que hacer uso de lo que está disponible. Entonces, dentro de ese uso hay diferentes colores, sabores, texturas de herramientas que nos permiten para ciertos fines. Y en todas esas texturas y colores hay una letra pequeñita que son los acuerdos a los cuales uno se compromete a trabajar con estas herramientas. Entonces, teniendo ese gran panorama de lo que es un concepto de gobernanza de datos, tenemos que entender que para que puedan entrar en el sistema educativo, para poder potenciar, facilitar, ayudarle a cerrar brechas, a generar este concepto que son tutores especializados. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un Agustín Gómez en la zona, tal vez urbano marginal, que pueda tener acceso a una herramienta en la cual le cierre la brecha de lo que no está entendiendo en clase, y tal vez le da miedo preguntar o siente temor a la hora de preguntar, y que tal vez a la hora de sentarse en una computadora y escribirlo nadie te va a juzgar y va a poder tener una respuesta, como decía previamente, relativamente exacta y precisa, y tal vez va a entender con una mejor dinámica el contexto. A eso es a lo que estamos llamando, digamos, esa brecha. Pero por el otro lado también tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial generativa, los que estamos tratando de entenderla y estudiarla, vivimos en una burbuja. ¿Y eso qué quiere decir? Que no necesariamente la persona, el docente, el estudiante, entiende de la misma forma, comprende de la misma manera cuáles son las posibilidades. Entonces, eso es lo que me lleva a plantear, es que tenemos que tener un proceso en donde se capacite a los docentes, se capacite al cuerpo académico, a los directores, a las directoras, inclusive hasta el personal administrativo, en qué es, cómo sirve, para qué sirve, en qué contexto se puede utilizar, en qué contexto tal vez no es tan recomendado utilizarlo. Y en temas de enseñanza todavía es un poco más complejo, porque tenemos que entrar al contexto de en qué etapa de la vida estudiantil es más adecuado introducir estos temas, ¿verdad? No es lo mismo hacer el concepto de la chupeta electrónica, que yo le doy el celular al chiquito y ya se me desaparece de la faz y yo puedo seguir con mis cosas, a tener este concepto dentro de un aula, ¿verdad? Y en qué momento de la etapa de desarrollo cognitivo de los y las chicas es mejor introducir o empezar a introducir estos temas. Sin duda es una herramienta que te facilita, que te ordena, que te estructura, pero también te puede desordenar, desestructurar y echar para atrás a veces algunos procesos educativos. Entonces, teniendo en cuenta ese gran panorama, lo que en el sistema educativo, y es una reflexión que a nivel de la Universidad Estatal a Distancia estamos haciendo, es cómo realmente incorporar dentro de una malla curricular que tenía cierta intencionalidad, ahora los componentes de inteligencia artificial. Lastimosamente, como decía, es una carrera en la cual nosotros nos vamos encabezando, es una carrera en la cual podemos aprender de otros países, lo bueno, lo malo y por donde ya han pasado, pero también es una carrera en la cual tenemos que ponerlo en el contexto costarricense. ¿En función de qué? De cuál es la capacidad que tienen los centros educativos para poder tener licenciamiento, porque esto en las versiones gratis te ayuda para ciertas cosas, pero cuando ya empezás a preguntarle alguna que otra cosita, empezás a tener, digamos, un cobro más alto. Entonces, tal vez para resumirte la idea, ¿se puede incluir? Sí. ¿Hay que tener ciertos habilitadores? Sí.
el beneficio es muy amplio, pero también los riesgos asociados. Usted ha mencionado un tema complicado y es el de la chupeta electrónica, que es una ironía actual que existe muy vigente de darle casi que el juguete a un niño y que se eduque con eso y ya, y prescindir la labor de los padres de familia o de los docentes de ese proceso formativo. Propiamente, este panorama que nos plantea Agustín puede sonar inclusive aterrador para algunos docentes porque pueden asumir, bueno, ¿qué función voy a desempeñar yo en el futuro? Propiamente, ¿qué riesgos corren los docentes con esta situación de la aplicación de la inteligencia artificial generativa como una herramienta ya en la dinámica propiamente del trabajo? ¿Qué complicaciones habrían para ellos propiamente? Tal vez un poco también para agregar a lo que comentaba Agustín, entender que en dónde estamos, ¿verdad? Parte de las categorías de inteligencia artificial que tenemos está la inteligencia artificial débil o estrecha y la robusta o más fuerte. Dentro de la débil tenemos aplicaciones y chatbots, por ejemplo, asistentes como Siri, como Alexa, autos autónomos. El chat GPT, por ejemplo, entra dentro de esta categoría de inteligencia artificial débil, que es con lo que estamos lidiando. Existe una inteligencia artificial fuerte que existe en la teoría, pues que no tenemos ejemplos en este momento prácticos para mostrar más allá de la ciencia ficción, pero que se categoriza en la general, que básicamente es una inteligencia artificial que es capaz de simular el comportamiento o de comportarse como el ser humano, y la superinteligencia que superaría la capacidad del ser humano. Entonces, bueno, a partir de aquí, pues entender un poco en dónde estamos y hacia dónde nos podríamos dirigir eventualmente. Los docentes ciertamente tienen muchísimas preguntas muy razonables, desde el tema del plagio, por ejemplo, que se ha venido viendo cuando sale ChatGPT, por ejemplo, hay varios ejercicios que se hacen para ver hasta dónde puede llegar. En aquel momento, un académico, Manuel Castells, por ejemplo, hizo un ejercicio de pedirle que hiciera un artículo escrito por él y ChatGPT lo hizo. Y a partir de ahí se ha venido debatiendo un poco los alcances que ha tenido eso y si debe o no incluirse la inteligencia artificial como parte de los procesos de aprendizaje o pues prohibirse, como se ha hecho en algunos países, en China, en Rusia, en Estados Unidos hay algunos centros también educativos que lo limitan, Italia y España también pues ahí han estado debatiendo, y es parte de lo que está en ese momento en debate en el mundo a nivel educativo, cómo gestionarlo, pues, ¿verdad? Si prohibirlo o no prohibirlo, hacerlo parte del proceso educativo, porque además tenemos que partir que estos riesgos no son iguales para todas las personas ni para todos los tipos de centros educativos. Nosotros, bien como decía Agustín, estamos consumiendo también tecnología que viene del norte, de empresas tecnológicas transnacionales que tienen mucho poder, y eso pues también hace un desbalance en la gestión de la información, de los datos que estamos consumiendo, y puede generar inclusive brechas o profundizar brechas que ya tenemos aquí en Costa Rica, brechas educativas, para poder lidiar con eso. Entonces, parte de los riesgos a los que se enfrentan va mucho más allá del plagio, es cómo gestionar, cómo hacer parte la inteligencia artificial del proceso de formación, porque tenemos no solo el proceso, ¿verdad?, el de enseñanza, sino también el de aprendizaje y el de evaluación. Entonces son varios retos que tienen en este momento los docentes y los estudiantes, porque bueno, funcionan como una, ¿verdad?, como una sinergia, todo de manera integral. Y el mismo sistema educativo costarricense tiene también que ponerse un poco a la vanguardia, donde estamos bastante rezagados, no solo a nivel nacional en materia de inteligencia artificial, sino también en el sistema educativo como tal. Para continuar analizando este tema, veamos la entrevista que le realizamos a la señora María Eugenia Bujanda, docente e investigadora de la UNED. Aquí lo importante, creo yo, es pensar, es tratar de que la reflexión sobre la introducción de estas herramientas en educación esté guiada por el imperativo ético de buscar siempre el mayor grado de autonomía y de emancipación en las personas, que ese es el fin verdadero de la educación, el lograr el mayor nivel posible de autonomía y de emancipación en las personas, y pensar desde ahí entonces qué uso queremos darle a estos sistemas, de hasta dónde sí, hasta dónde no, de qué maneras sí, de qué maneras no, en lugar de caer en esa lógica de que no nos queda otra. Estamos, ¿verdad?,
determinados a necesariamente sí o sí incorporar esto para no quedarnos atrás en la carrera, ¿verdad? Tremenda y en la que nos vemos arrastrados. A mí me gustaría decir que Costa Rica ha sido un país pionero a nivel internacional en la introducción en el sistema educativo del aprendizaje de la programación, de la robótica educativa, del pensamiento computacional, que son todas áreas hermanas y precursoras de la inteligencia artificial, con una visión además que fue de avanzada en su época y que durante mucho tiempo fue bastante única en el contexto internacional, y es que estaba centrada en el desarrollo de capacidades cognitivas de alto nivel, como razonamiento lógico-matemático, creatividad, resolución de problemas, colaboración, con el propósito de desarrollar capacidades en la población costarricense, no para ser usuarios de la tecnología, sino para ser creadores de la tecnología. Por ejemplo, uno de los aprendizajes clave que se promovía en las personas estudiantes era que programar significaba dar instrucciones a la computadora para que ésta hiciera lo que queríamos que hiciera, ¿verdad? Y si lo pensamos bien, este es un mensaje sumamente poderoso y emancipador, porque refuerza la idea de que la tecnología debe estar sujeta al criterio y a la voluntad de las personas, que debe estar a su servicio y no al revés. Y este es un mensaje clave, lo ha sido siempre, pero creo que ahora en este contexto de estas tecnologías de inteligencia artificial cobra todavía aún mayor relevancia. Y esta experiencia se implementó en Costa Rica por más de 35 años y creció hasta abarcar casi a la totalidad de la población estudiantil, gracias a la alianza que se estableció entre el Ministerio de Educación Pública y la Fundación Omar Dengo para la ejecución conjunta de lo que se denominó el Programa Nacional de Informática Educativa, ¿sí? Que ha sido un programa que ha recibido siempre un enorme reconocimiento internacional. Bueno, como sabemos, el año pasado el MEP decidió dar por terminada esta alianza e impulsar un nuevo programa que se han llamado Programa Nacional de Formación Tecnológica y que retoma muchos de los elementos que ya estaban presentes en el programa ejecutado por la alianza MEP-FOT, que es importante que nos familiaricemos con la tecnología, que la comprendamos de manera profunda, que sepamos lo suficiente desde el punto de vista técnico para no ser solo usuarios y serlo además usuarios sabios y sabias de esta tecnología, sino también que podamos contribuir a su desarrollo, ¿sí? A pensarla, diseñarla y a crearla, pero en la dirección que más va a beneficiar a la sociedad. Y para ello lo que pienso que quizás nos está faltando un poquito más es esta mirada y este componente crítico que implica entender que la inteligencia artificial y cualquier otra tecnología son más que herramientas, son más que tecnologías, ¿verdad? Hay una ciencia alrededor de ellas, hay un negocio alrededor de ellas, hay un sistema de conocimientos, un conjunto también de visiones y de maneras de entender cuál es el papel de la tecnología y qué tipo de sociedad queremos construir a partir y con ella, ¿verdad? Entonces, la tecnología en general y la inteligencia artificial es un fenómeno mucho más complejo, que tenemos que, ojalá, avanzar en comprender de manera más completa. Por ejemplo, una arista importantísima que deberíamos empezar ya a dar a conocer y a comprender mejor es el sistema de producción, en general de la tecnología digital, pero en particular de la inteligencia artificial. Y aquí hay preguntas importantes que nos podríamos hacer. Por ejemplo, ¿cómo se produce? ¿Sobre la base de cuál infraestructura? ¿Con qué demanda de recursos? Energía e insumos. ¿Con qué prácticas laborales? ¿Verdad? Es importantísimo considerar, por ejemplo, que los sistemas de inteligencia artificial requieren cantidades inmensas de recursos naturales, de energía, de agua, para mantener estos centros de datos
y los servidores, ¿verdad? Y sostener el entrenamiento a los algoritmos. También están requiriendo, bueno, no porque requieran en sí, sino porque las empresas están yendo en esa dirección del trabajo precario e invisible de cientos de miles de personas trabajadoras en países del sur, que se están encargando además de las tareas más duras en el proceso de entrenamiento de estos sistemas, que es el etiquetado de contenido dañino. Para continuar con el debate de esta noche, quisiera consultarle a los miembros del foro, propiamente, ¿se deberían prohibir este tipo de herramientas? Ahora Sigrid nos hablaba del tema de la prohibición que se ha aplicado en algunos países, por el riesgo que podrían implicar para otros recursos educativos como los libros, las bibliotecas o la misma dinámica de interacción del docente con sus estudiantes. ¿Se debería caer en ese principio de decir, no, eso no se puede permitir más bien? Le consulto igualmente a cualquiera de los tres. Bueno, yo considero que no, porque así como históricamente los libros han sido prohibidos en muchas ocasiones, tal vez en momentos de conflictos políticos, serios, sociales, yo creo que al contrario, o sea, no tenemos que ver la inteligencia artificial generativa como algo no humano, o sea, viene generada de tecnología humana y nosotros, mal que bien, somos redes de información también. O sea, cada ser humano se alimenta de un montón de datos emocionales, intelectuales, algunos. Y lo intelectual no está del todo peleado tampoco con lo emocional. Entonces, yo diría que no. Lo que hay que hacer es, igual que con otros seres humanos, tenemos que aprender a hablar y aprender a dialogar, sino verla como una razón instrumental. Yo diría que sí. Hay mucha gente que la usa así y no está mal tampoco. Hay gente que necesita, digamos, fomentar habilidades de escritura y encuentra en la inteligencia artificial una ayuda más allá de llevar un curso de estilo o de sacar una carrera de, no sé, de filología, ¿no? Para mí toda inteligencia es artificial, en la medida en que es un sistema, nosotros somos sistemas alimentados por diferentes tipos de inputs. Y esos inputs pueden tener algún nivel mayor o menor de emotividad y eso le puede dar, digamos, estabilidad o desestabilidad al sistema y también le da creatividad. Entonces, perdón, doña Vanessa, ese tema que usted acaba de mencionar, la creatividad, me parece muy importante porque es uno de los grandes dilemas que surge cuando se oye hablar de inteligencia artificial. ¿Qué tan creativa debería ser o se podrá en algún momento inclusive llegar a emular la creatividad del ser humano? Inclusive uno como ser humano puede que haya sido formado y le hayan dicho este color es gris toda la vida y en algún momento uno se lo cuestiona. No sé hasta dónde esta inteligencia artificial generativa podrá adquirir esas condiciones humanas. Eventualmente la adquirirá. Yo creo que estamos todavía muy en pañales. Yo por lo que he experimentado, a veces uno le da un prompt lo más preciso posible, igual le genera, bueno, yo le he pedido, por ponerle un ejemplo, una playa con niños tratando de recuperar microplásticos de una playa. Y de pronto me tira unas aves y una de las aves es mitad tiburón, mitad ave. Entonces uno dice, alucinó. O sea, simplemente está alucinando. Y pasa constantemente. Yo no, en ningún momento hablé de un tiburón, simplemente le hablé de aves. Pero pasa. Entonces, yo creo que ahí está la intervención de uno, así como a un niño se le ocurren cosas que a veces uno dice, no, o sí, qué maravilla. La creatividad es tan compleja, ¿verdad? Yo aquí no quisiera sentar aquí una cátedra de eso, pero muy probablemente, tal vez no ahorita, yo creo que es muy instrumental todavía lo que tenemos en inteligencia artificial,
hay más tendencia a la alucinación, o sea, que uno le pida a un pianista tocando y de pronto de las manos le salen 5 manos más y 400 uñas y uno dice, qué horror, y es casi que monstruoso. Y a veces se sale del prompt porque depende con qué lo alimenta uno, ¿verdad? Igual uno podría pensar en un niño, o sea, ¿con qué alimenta usted a un niño? Le enseña Lovecraft, le enseña Kafka, le enseña Poe. Tal vez no va a salir uno que le enseña, no sé, Cervantes o algo. Bueno, Cervantes también tiene sus partes oscuras. Entonces, y podría ser el Marqués de Sade también. O sea, el Marqués de Sade, claro. Vamos a otra pregunta propiamente que va en el ámbito de la ética, ahora tocando este tema de cuál es el valor que se le quiere educar a los niños, bueno, a los estudiantes en general, cuál debería ser el rol del Ministerio de Educación Pública y del Poder Ejecutivo en general en este proceso de adaptación de esta nueva inteligencia, porque para Costa Rica es algo novedoso. Y usted, don Agustín, nos señalaba un aspecto que me parece un poco preocupante inclusive, que es afirmar que en Costa Rica no se podría generar una iniciativa de inteligencia artificial propiamente. Entonces, ¿cuál debería ser el rol ético desde el poder para asumir esta postura y cuál debería ser la orientación hacia la cual deberíamos apuntar? Sí, muchas gracias. Pensemos en 2 cosas. Para poder desarrollar un modelo y para poder generar un modelo que sea eficiente y demás, tenemos que partir de la premisa de si existe la información o los datos para poder alimentar un modelo, ¿verdad? Ahora nos estaba Vanessa explicando, digamos, el tema de las alucinaciones y esas cosas y eventualmente nos lleva al tema de cómo gestionamos nosotros los datos, cómo gestionamos nuestro conocimiento, cómo lo resguardamos, cómo verificamos que realmente la información con la cual vamos a alimentar lo que sea que se llame ese modelo me va a ayudar para un fin en específico. Entonces, si vamos a incluir cierta literatura con cierta intencionalidad o con cierto enfoque o con cierto paradigma, y pues los resultados van a salir con ese enfoque, con ese paradigma, con esa estructura. Google hace un par de meses tuvo un problema con su motor de imágenes porque empezó a sacar imágenes con contenido nazi. Digamos, esa fue la estructura y que falló. En este tipo de cosas hay un concepto que se llama el equipo rojo. El equipo rojo es el que pone a prueba todos los modelos y empieza a censurar, y digamos, es como el que le da la zanahoria o el garrote, digamos, para poder educar el modelo, en términos sencillos. Ahí falló los criterios con los cuales se estaban educando los modelos y empezó a sacar un componente con cierta intencionalidad. Eso no quiere decir que los modelos que estén ahorita salgan en eso, pero volviendo al tema, ¿por qué Costa Rica está lejos de eso? Porque tenemos grandes brechas en nuestra estructura de gestión y nuestra estructura, nuestro modelo de gobernanza de datos. Los datos están dispersos, los datos están descentralizados, hay inconsistencia a veces en los mismos datos que le preguntamos a las diferentes instituciones. Entonces, si nosotros quisiéramos generar un gran conjunto, un repositorio de todo el conocimiento costarricense, tendríamos que empezar a ver, bueno, quién es el que va a validar si ese contenido realmente refleja lo que es en Costa Rica. Eso es lo que me refiero, que estamos lejos. Sumémosle a eso la capacidad de cómputo que se requiere para hacer eso. Acabamos de pasar lastimosamente por un evento en el cual se nos anunciaba que iban a haber apagones. No se materializaron por otras razones, pero si nosotros sumamos eso a la gran balanza de que tienen que ser sistemas 24/7, de que tenemos que tener capacidad, no estamos hablando de 5G tan siquiera, es capacidad de cómputo en tiempo real, con velocidades en tiempo real para poder mover un sistema. Entonces ahí es donde yo digo que estamos lejos todavía en el país. Puede que existan iniciativas, puede que existan posibilidades, o sea, yo puedo generar mi propio motor de inteligencia artificial en mi computadora. Lo puedo bajar, lo puedo crear y puedo decir, este es un motor de inteligencia costarricense. Pero me sirve en mi computadora, con mi sistema, con mis recursos. O sea, eso es a lo que yo me refiero. Ahora, si nosotros nos remontamos un poco a la pregunta sobre cómo realmente incorporarlo dentro del sistema educativo, qué tiene que hacer el MEP, yo creo que más allá de regularlo o decretarlo como no grato, es realmente sentar las premisas sobre qué contexto es que lo voy a utilizar y para qué. En inteligencia artificial yo creo que la primera pregunta que se tiene que hacer es ¿para qué querés eso? ¿Qué es lo que querés lograr con eso?
¿Querés cerrar una brecha? ¿Querés enseñarle a los chicos cómo hacer un dibujo? ¿Querés enseñarle a los estudiantes cómo a partir de su imaginación, creando una historieta, pueden meter esa historieta y les puede salir animada y pueden crear figuras o animaciones propias y poder darle vida a una idea o a un concepto? Puedes enseñarle a un chico con ciertas discapacidades o con ciertas limitaciones realmente el que puede salir adelante utilizando un acompañamiento y que ya no tiene que depender tal vez de otras cosas. Entonces, a eso es lo que ¿para qué quiere el MEP incluir inteligencia artificial dentro de su estructura? Una vez que esa pregunta esté clara, ahora sí, veamos dentro del menú que les decía qué es lo que más nos sirve, ¿verdad? En la parte administrativa, ¿para qué lo podemos incorporar? Sin duda el ecosistema, y no es por hacer propaganda, el ecosistema de ofimática, pongámoslo en ese sentido, que tenemos todos disponibles, nos da la posibilidad de sistematizar tareas rutinarias. Nos da la posibilidad de automatizar tareas, que eso es otro concepto, digamos, que también viene de la mano con algunos aspectos de inteligencia artificial. Entonces ya no tenemos que preocuparnos que por la minuta, que por las tareas, que por las otras cosas, sino eso se encarga de algo que lo hace relativamente bien, que hay que revisarlo, sí. En la parte de las evaluaciones, nosotros hemos visto experiencias. Y si lo supiéramos alimentar, puede incluso, digamos, emular el estilo de escritura que uno mismo tiene. Entonces, yo he hecho ejercicios en donde para darle una consistencia, digamos, en donde uno le pone una guía editorial de un artículo, de un periódico de circulación nacional. Vea, esta es la guía editorial, quiero ajustar lo que yo acabo de hacer a esta guía editorial y dar mis recomendaciones. Funciona fenomenal. Ahora, volvemos al punto. ¿Cuál es para qué es que yo ocupaba eso? Entonces en el MEP, tal vez para redondear un poco la idea, lo que tendríamos que ver es, dentro de los diferentes ciclos educativos que tiene, es para qué querés formar a los chicos. Si es para generarle una habilidad adicional, que los chicos salgan al mercado laboral por lo menos sabiendo, mira, existe esto, lo puedo utilizar para esto, estas son las limitaciones, que eso es cultura general hoy en día. Digamos, OpenAI lo que hizo fue meternos, y perdón que use esa palabra, a la fuerza conceptos que tal vez el resto de las personas no manejábamos, y lo introdujo con una forma muy sencilla en donde ya había un proceso educativo base. ¿Cuál es la diferencia del prompt que saca ChatGPT con lo que puedes hacer con un servicio de mensajería de texto? Ninguno. Por eso fue el éxito, porque lograron cerrar una brecha en donde le quitaste la presión. Ahora, ¿cuál es la otra presión? De que salen cosas que no tenés dominio, ¿verdad? Hay un tema aquí que es muy delicado y con esto quisiera concluir y le pregunto a los tres, y que tiene que ver con quiénes son los que están detrás de la inteligencia artificial programándola y generándola, que por general consiste en equipos de científicos y técnicos o informáticos y no estrictamente en equipos docentes. Entonces, ¿cómo construir una herramienta que funcione para el fin docente que está señalando Agustín en su último comentario, que sea ética y que se atenga realmente a las necesidades de la educación en Costa Rica? ¿Cómo dar ese lineamiento y sobre todo, qué participación deben tener los docentes en ese proceso? Le pregunto a los tres para concluir. Acá tenemos muchísimas brechas, no solo a nivel nacional, sino regional e inclusive internacional. Cuando hablamos no solo del para qué, que decía Agustín, también hay que preguntarse para quién. Por ejemplo, en las pruebas, los estudios OCDE en PISA indican que el aporte de la inteligencia artificial hasta el momento ha sido nulo, inclusive negativo, pero se puede aprovechar cuando hay un acompañamiento fuerte del docente con el estudiante. ¿Y dónde podemos ver eso? Bueno, en algunos lugares donde tenemos más desarrollado infraestructura tecnológica, donde tenemos fortalecidas las capacidades, y en el caso de Costa Rica, pues tenemos muchas brechas en ese sentido. El MEP debería ciertamente trabajar en fortalecer las capacidades docentes y estudiantiles al respecto. No podemos darle, por ejemplo, al estudiante la facilidad de poder acceder a todas esas herramientas, y que el docente no, ¿verdad? Tenemos que equiparar el proceso de aprendizaje y tenemos también que garantizar que para eso haya presupuesto. Todo esto requiere inversión pública. Y es algo en lo que también estamos atrasados, sino más bien hemos echado para atrás, ¿verdad?, en esos aspectos. Y en la línea de, bueno, ¿qué podemos ir haciendo también? Generar algunos instrumentos que ayuden a la institucionalidad y a las personas que trabajan en materia educativa y demás
a pues ponerse un poco al día o a equiparar esas condiciones. Por ejemplo, generar manuales, guías de qué hacer en estos casos. Hay mucha incertidumbre, por ejemplo, de los docentes, qué hacer en caso de, o cómo identificar un plagio con inteligencia artificial. Y si se identifica, cómo proceder. Se procede igual que con cualquier otro plagio, hay un procedimiento especial. ¿Qué hacer en estos casos? Hay que modificar la forma de enseñar. Hay algunas personas que proponen cambiar o modificar el sistema de evaluación por exámenes a otros tipos de métodos. Y eso es parte de lo que está en discusión, pero ciertamente yo creo que la generación de instrumentos como guías, manuales, protocolos en caso de qué hacer puede dar un poquito más de tranquilidad y de guía a las personas que trabajan en la materia, tanto en tecnología como en docencia en general, ¿verdad? Porque eso se está dando en todos los niveles, no estamos hablando de que pase solo en materia tecnológica, sino que en cualquier tipo de materia vos puedes pedirle a un chat, en este caso, que te haga la tarea. Entonces hay que repensar el modelo de educación que estamos teniendo y equiparar también las capacidades que estamos generando para poder utilizar las herramientas que tenemos a disposición. Sí, yo coincido con lo que dice la compañera en términos de que pedir ensayos, pedir escritos que sean relativamente automatizados, porque lo mismo da que se lo enseñe ChatGPT que se lo enseñe un libro. O sea, igual copian de libros, igual copian de la red, igual copian de lo que sea. O sea, el plagio no es nuevo, siempre ha existido. Yo sí diría que la ventaja de estos otros acompañamientos, llamémoslo así, es que tal vez minimizan muchas barreras de entrada que una situación docente no lo hace. Por diferentes razones, porque a veces el profesor en su más terca ignorancia piensa que es superior a los estudiantes y siempre va a ofrecer barreras de entrada. Y aquí yo creo que hay un proceso de construcción del conocimiento que puede parecer, ¿verdad? Habría que valorar diferentes momentos de interacción. Yo, por ejemplo, lo he utilizado y lo utilizo en mis clases, lo he incorporado en grado y en posgrado como ayuda para estilo, como ayuda para pensar temas. Trabajamos con clientes, a veces no tiene el contexto costarricense, a veces eso es lo que le falta, digamos, a establecerle unos prompts más, digamos, situados en el contexto nacional, pero también es que la inteligencia artificial, tal y como está dada, no tiene esa alimentación con fuentes nacionales necesariamente, con datos más certeros, ¿verdad? Necesariamente. Entonces, ahí, pero bueno, hay cosas, a veces dice una tontería, pero esa tontería le dice a uno, mira, no pensé en esto. Entonces, de pronto, es simplemente interactuar con, y lo más importante para mí, que es lo que hemos perdido en la sociedad actual, que es aprender a hablar y aprender a escuchar. Yo creo que el reto lo podría resumir tal vez en 2 puntos. Perderle el miedo, digamos, no es algo que nos deba causar pánico, es algo que viene a abrir una oportunidad, que ese es el segundo punto. Y sobre esa oportunidad hay dos caminos, o te pasa por encima, o te subís y utilizamos un término tico, te subís en la carreta, ¿verdad? Yo creo que Costa Rica debería apostarle a subirse en la carreta y no centrarse en la discusión que es muy válida de cómo van a hacer plagio, cómo vamos a detectar que el estudiante ahora está utilizando esto que antes no se podía utilizar. Yo creo que esa discusión es una discusión de varios siglos hacia atrás y quiero nada más cerrar este concepto, y no es algo, digamos, que sea de autoría, pero es es algo que toda la cúpula de gente que está desarrollando y que está liderando estos procesos siempre ha dicho: esta es la peor versión de lo que vamos a estar utilizando en temas de inteligencia artificial generativa. Pensemos no en qué va a pasar con los estudiantes 2025-2026, pensemos en los estudiantes 2030-2050 y cuáles son las
aspectos de política pública, de marcos normativos, de marcos regulatorios para insertarnos en un sistema en donde en el 2030, en el 2040, en el 2050, cuando lleguemos allá, y ojalá lleguemos y estemos todos allá y hagamos una retrospectiva de este espacio, digamos, mira, lo que estábamos utilizando era la rueda en ese momento y estamos descubriendo el fuego. Hoy estamos utilizando e incorporando otras cosas. Yo creo que esa es la discusión, no centrarnos relativamente en la parte negativa, que es lo que generalmente atrae este tipo de cosas, ¿verdad? Y en el miedo, que es lo que señalaste. Yo sí siento, digamos, desde la universidad a muchos colegas que lo que tienen es miedo y lo rechazan a puertas, y probablemente eso se transmite a otros espacios donde tal vez la gente podría experimentar. Hemos visto en América Latina, en muchos otros lugares geográficos, que la gente a veces, teniendo menos tecnología, se quita los miedos y experimenta más, porque el riesgo más bien es mayor. O sea, no tiene libros, pero tiene otras formas de informarse. Entonces, yo diría que siempre, si se fomenta el pensamiento crítico, siempre va a haber una ventaja. Perfecto. Les agradezco a los tres. Muchas gracias, Sigrid, por sus comentarios. Muchas gracias, doña Vanessa, igualmente por sus opiniones. Don Agustín, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a doña María Eugenia por las entrevistas brindadas. A ustedes por sus comentarios, y los esperamos el próximo jueves en Desde la Otra Acera.